Hoy el tema es Today's sermon's title Jesús es nuestra paz. is Jesus is our peace. Ahora bien, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de lo que acontece en el mundo. We can see the things that are happening in the world. Podemos ver que hay un mundo agitado, We can see that there's an agitated world lleno de ansiedad, full of anxiety, de aflicciones. afflictions. Hay guerras, There's wars, conflictos, conflicts, pleitos, jóvenes metiéndose a las escuelas, matando jóvenes, young people shooting at personas schools, people metiéndose a las iglesias, Going- matando cristianos, going into churches to kill Christians, científicos scientists llorando, diciendo crying and saying que este mundo that this le queda world, poco tiempo. there's little time La left for it. Organización Mundial de la Salud dice que vienen más enfermedades. The health department says that there's more sickness coming. Hermanos míos, Brethren, dicen they say que va a haber otro encierro, that there's going to be another pero déjeme decirle, hermanos míos, time that we're going to have aunque to el stay at mundo home. se esté cayendo a pedazos, And even if the world is falling nuestra apart, fe, our faith, nuestra seguridad, our security, nuestra esperanza, our hope, nuestra paz our peace está en Cristo Jesús. is Amén, in hermanos. Jesus Christ. Hoy juntos Today together, vamos a ver we're going to see la fuente verdadera the true de paz fountain of peace que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. that is our Lord Jesus Por favor, Christ. si me acompañan a Juan 14, Please come to John verso 14, 27. verse 27, Juan 14, verso 27. 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo dice, hermanos? Ni tenga miedo. Aquí podemos ver que Jesús Here we can see that Jesus nos ofrece una paz offers us peace, especial, a special one, una paz a peace que el mundo no la da. that the world doesn't give it to you. La paz que el mundo ofrece o da The peace that es una paz efímera, the world offers pasajera, is not a real one, superficial. superficial type. Pero la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da But the peace that Jesus es Christ genuina offers is y genuine verdadera. Amén, hermanos. and real. Ahora bien, hermanos, todo ser humano Every human being quiere volver en los tiempos de atrás. wants to go back in time. Quieren que se acaben los conflictos, They want conflicts to be over, los problemas, the problems, las guerras. the wars. Pero la realidad es otra, hermanos. But the reality is another one. La palabra misma dice The word tells us que la maldad iba a aumentar, the pero que evilness iba will a increase. sobreabundar But la what's going to be gracia, hermanos abundant? míos. The Escuche lo que dice Juan 16:33. John 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el contexto de este pasaje, The context of this passage is, hermanos míos, brethren, Cristo está hablando estas palabras momentos antes is speaking these words de moments llevar su before vida a la cruz, of taking his life to the cross. momentos antes de Moments una before situación que traería mucha dificultad of a situation a that sus would bring discípulos, a lot of difficulty pues to al disciples, pensar, ellos se quedarían solo, because they will stay sin su alone maestro. without their Momentos teacher. antes Moments del before inmenso dolor que of the tendría que pasar Immense pain that he will have to nuestro encounter. Señor Jesucristo Our Lord Jesus por amor Christ. a nosotros, Because of love aunque towards la us. situación Although the era situation terrible was y horrible complicada, and complicated, nunca perdió la paz he nuestro never Señor. lost the peace. En momentos de crisis In the moments of crisis, o en medio de las or in dificultades, the midst of difficulties, Cristo nos enseña tres importantes cosas Christ teaches us three de acuerdo al important things pasaje according to the passage que leímos, hermanos. that we just read. Número 1, Number one, para que en mí tengan paz. so you can have Número peace in 2, him. Number en el two, mundo tendréis aflicción. in the world you Y will número have 3, afflictions. confía, Number yo he three, vencido al mundo. to trust Muchas that you will personas conquer. tienen un concepto erróneo A lot of people have a wrong de lo que conception la paz significa. of the meaning of the word peace. Creen
They think que solo cuando hay ausencia de problemas significa que tenemos paz. that not having problems O means cuando they're hay having de peace. todo lo que deseamos Or when we have everything that we o desire necesitamos, or that we need, es que hay paz that en means that nuestros we have corazones. peace in our hearts. Pero la paz But the peace no es ausencia de los problemas. Paz es que a pesar me, de él o de los problemas that even in the midst of podamos problems, estar we can confiados have en trust nuestro Señor. in Amén, our Lord. hermanos. Alaba lo que Él vive, hermanos. Gloria a Dios. La Biblia dice, The Bible tells us, Filipenses, Philippians, capítulo 4, chapter versos 4, 6 al 7. verse 6 and 8. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción, ¿de qué dice? De gracias. En el 7 dice, y la 7. paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos míos, note aquí algo. Brother, note something Jesús here. Jesus no prometió paz, didn't promise peace, pero la ofreció. but Él he dijo offered it. He said que en mí tengáis paz. that in him we have Una peace. persona puede seguir a Jesús, A person can follow sin Jesus embargo negarse a sí mismo esa paz. without denying themselves Ganamos the la peace paz we que earn the Jesús peace ofrece that Christ offers encontrándola en Él. Amén, hermanos. while finding it in him. Gloria a Dios, hermanos. No encontraremos We're not paz gonna verdadera en ningún True peace otro lugar anywhere else o en alguien, or in someone. solamente en Only Jesús. in Jesus. En el versículo de Filipenses, el que Philippians, leímos, The one that we sigue just read, diciendo que sobrepasa todo entendimiento. Porque aún en medio, hermanos míos, de la crisis, because in the midst of the podemos crisis, estar confiados. we can have trust. Cuando Cristo habita When en nuestro Christ corazón, lives in our no hearts, somos esclavos we are del no temor, longer slaves of fear, porque su paz because His guarda peace keeps nuestros us, corazones. our hearts. Alaba lo que Él vive, hermanos. Cuando Cristo Jesús le dijo a sus When discípulos Christ told His que disciples su muerte en la cruz that His death in the cross estaba por suceder, was about to se happen, turbaron y tuvieron temor, they became afraid pues una gran crisis se acercaba. because a great crisis a was ellos. approaching them. Serían perseguidos They will be hasta la muerte. persecuted till death. Pero Jesucristo But Jesus los consuela con esta promesa, tells them this como la promise, hace hoy para con nosotros, just like He hermanos. does with us as well. Escuche lo que dice Juan capítulo 14, el verso 27. Dice, John 14:27. la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús abrió el camino a la paz con Dios. Romanos 5:1 dice, Romans 5:1. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús abrió el camino a la Je- paz con otros. Jesus opened the way. to Escuche lo peace. que dice Efesios Ephesians 2:14. Porque Él es 2:14. nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos y no judíos tenemos un mismo espíritu Jewish y and podemos non-Jewish have the same acercarnos spirit. al And we can Dios come Padre. close to God the Father. Hermanos míos, Brethren, por eso antes this is why before de Dios, God, usted, You- ustedes y yo you and I, ya no somos más extranjeros. we are no longer Al strangers. contrario, ahora On the contrary, formamos parte now we de su pueblo. have become part of Tenemos His todos people. los derechos. We have all the Ahora rights. somos de la familia de Dios. Now we're Alaba the lo que Él family vive, of hermanos. Christ. Ahora, Now. volviendo al versículo de Juan 16:36, Jesús sigue diciendo, John, en el mundo tendréis aflicción. you will have affliction in the world. Aquí Jesús Here Jesus da la promesa aflicción. gives a promise. Dice, tendréis aflicción. He said you will have afflictions. La paz se nos ofrece, The pero peace is la offered to aflicción us.
se nos promete. but affliction is promised. El hecho to de us. ser cristianos The fact that we're y de seguir a Christians Jesús and that we follow no quiere Christ, decir it doesn't mean que se nos acabaron los problemas, that our problems o are que ya no over, vamos a tener más problemas, or that we're not going to have o que any ya no more vamos a problems, tener más aflicciones. or that we won't have any more Se nos afflictions. ha prometido We have luchas been promised mientras permanezcamos en este mundo. as long as we're in this Sin embargo, world. Nevertheless, hay paz there's en nuestro peace Señor Jesucristo. in Amén, our Lord hermanos. Jesus Christ. Nuestra área de lucha The area of our podrá struggle algún día quedar atrás, will one day be left pero behind. después de eso But after that, habrá nuevo territorio there will be a new que territory conquistar para Dios. to conquer for God. Escuche lo que dice Isaías 26. Listen to Isaiah Verso 3. 26, verse 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra persevera significa The word aferrarse, perseverance means sostenerse to grab y hold of apoyarse, it, to rely on it. porque en ti ha confiado. Es decir, que cuando Meaning nosotros That when we pensamos think o tenemos pensamientos or have thoughts, y que esos pensamientos and that those thoughts están anclados en Dios are y holding on to confiamos de todo corazón and trusting with all en of su our hearts fidelidad, in His Él faithfulness, nos He mantendrá en perfecta paz will keep us in y nos peace protegerá and y will nos protect guardará. us. Amén, hermanos. Ahora bien, el Señor dice en su palabra, The Lord says in en His el word, mundo tendréis in aflicción. the world you will have El Señor affliction. jamás, The Lord never, hermanos, never ofreció una Offer vida sin problemas a life o without dificultades. or difficulties. No somos inmunes a los problemas de este mundo. Aun cuando nosotros Even when we no provoquemos don't provoke las the dificultades, difficulties, las aflicciones the afflictions, pueden tocar a nuestra puerta. they can knock on ¿Qué our dice door. Primera de Pedro, What is 1 Peter capítulo 4, chapter verso 4, 2 y 13? verse Dice así: 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino 13. gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios, hermanos. Muchos creyentes son derrotados Many believers en are sus defeated propias batallas in their own battles contra el pecado, against sin porque se rehúsan because they a refuse sacrificar algo en la batalla. to sacrifice Solo something in the quieren la battle. victoria. They only want the Si se victory. nos es dada fácil, If it's given to you easily, la tomamos. you take it. Jesús nos llamó a tener Jesus has called una us actitud to have an que esté attitude dispuesta a sacrificar that is lo que willing sea to en la sacrifice batalla contra el pecado. whatever it is against the war Primero, of sin. no vivir más First, en pecado. not to live Y in sin. deberíamos And de we responder a cada tentación answer to e every impulso temptation pecaminoso or sin con la respuesta: with the answer, no vivir más al pecado. not to live for sin Segundo, anymore. Number two, deberíamos de considerar we should consider cuidadosamente cautiously cómo vivir el tiempo how to live que nos resta. the time Dios we have remaining. nos ha designado God has assigned algunos us días más some en la tierra. days in on earth. Deberemos de responderle We should answer en cómo vivir este tiempo. in how to live that En time. los últimos días, The last los days, cristianos Christians deberían should o deberán vivir con actitud Live de sabiduría. with an La attitude palabra de Dios of dice: wisdom. el The sabio word ve el says mal y ¿qué hace? the Se aparta, se the aleja. wise Amén, sees hermanos. danger and he stays apart from it. Ahora bien, hermanos, Now, Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 4, 4, versos 3 al 8. verse 3 to 8. Dice así en el 3: Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 5. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En el 7. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. En el 8. 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué, hermanos? Multitud de pecados. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, ya hemos pasado bastante tiempo we have spent a lot of time viviendo en este mundo. living in this world. Ahora somos llamados a vivir Now we have been como called cristianos. to live as Christians. Es una grande, como lo dijo el Espíritu Santo en la oración, Just like the Holy Spirit profunda said, it is a y profound pérdida de tiempo and waste of que time los cristianos that Christians vivan live como en el mundo. as Y the world lives. simplemente debemos And we must de dejar de ser de doble ánimo stop being y comenzar a vivir to como start living cristianos. as Christians. Pregunta, Questions. ¿qué nos quita? ¿Qué nos roba la paz? What steals peace from Ejemplo. us? Example. Las tentaciones, Temptations, las circunstancias, circumstances, los problemas, problems, las enfermedades, sickness, los pleitos, los celos, jealousy, la ira, la falta de Anger. dinero. lack of money. ¿Qué más nos quita, hermanos? What else? ¿Qué nos roba? What steals El peace engaño from de, us? de las riquezas, traiciones, los malos Bad pensamientos, thoughts, los malos deseos. bad desires. Ejemplo, Example. una persona puede decir, A person can say, hermano brother, o alguien, or anyone, pero para que a mí no me contezca estas cosas, but in order for these things not to happen to ¿qué he me, dicho? that I have said, Me voy lejos, me voy al monte. Pero recordemos but let's que la remember palabra dice that the word says que el enemigo anda como the enemy is like what? león rugiente Like viendo a a quien devorar. Lion trying to devour Jesús dice somebody. en su palabra, Jesus says in his word el espíritu está dispuesto that the a la spirit verdad, is pero la carne es to the débil. truth, but the flesh Entonces is weak. hay un conflicto, una lucha entre Therefore, el there's a espíritu y la conflict carne. between the El spirit and the espíritu flesh. quiere las cosas de Dios, The pero spirit la wants carne things quiere of las God, obras but the flesh de la doesn't. carne. The ones that works of the flesh. Hermanos míos, Brethren, voy a darles una reflexión. I'm going to tell you a reflection. Dice así, no sueltes el caballo. Do not let go of the horse. Había un caballo, There was a horse estaba amarrado that it was tied y se jadeaba fuertemente. and we moved. Vino un demonio A demon came y lo soltó. and let him go. Soltó la cuerda. He let go of El caballo se metió the horse, a la finca de un campesino. went into a neighbor's El house, campesino vio y el caballo comió and the horse ate toda la siembra. all the Entonces el fruit dueño of de la the farmers. finca Therefore the lo vio, owner se enojó, got angry, tomó su rifle took y his lo rifle mató. and killed him. Entonces Then el dueño del caballo the owner of the lo horse vio, saw him, se enojó, got angry, tomó su got rifle his rifle y mató al dueño de la finca. and killed the Entonces neighbor. Then la esposa, la The wife mujer del dueño de la finca of the lo wife's vio, neighbor se enojó, got angry tomó as el well, rifle got the rifle y mató al dueño del caballo. and killed the owner of the Entonces, horse. Then el hijo the son del dueño del caballo of the owner of the lo horse vio, saw that se enfureció, He became se enojó angry. fuertemente, He became tomó un very rifle angry, took a y mató rifle a la mujer and killed the wife of the del neighbor. dueño de la finca. Entonces, Then los vecinos the neighbors lo vieron, saw it se all, enfurecieron became angry, y mataron al muchacho killed y the young quemaron su boy casa. and burned his house Ahora out. bien, hermanos, Now, brethren, entonces le hacen la pregunta al demonio, they asked the demon, ¿por qué hiciste todo esto? why did you do all this? El demonio The respondió, demon replied, yo solo solté el caballo. I only let go of the horse. ¿Cuál es la moraleja?
What is El the diablo meaning of hace this? cosas simples The devil does simple things porque sabe because he knows que la maldad that está en evilness, nuestros corazones. it's in our hearts. Y nosotros, And we solitos, alone hacemos el resto. will do the rest of the Por work. eso es bueno This is why it's good pensar to think antes de actuar. before No sea que acting. una cosa sin importancia Don't let us cause mucho Simple things daño. harm you. Recordemos Let's que remember la palabra tiene poder para dar that the word vida has power to give y life para dar muerte, and to give para death, bendecir to o bless para maldecir. or to curse. Pensemos antes de think actuar. before we Pensemos act. antes de hablar. Let's think La before we muerte speak. y la vida Death and están life. en el poder de la lengua. It's in the Y power el of the que tongue. ama And those who comerá de sus frutos. love will Ahora bien, eat from hermanos its míos, fruits. Now, brethren, el enemigo suelta dardos, the enemy throws suelta darts, pensamientos, thoughts. se pone pensamientos. He places thoughts, Pero muchas veces but a lot somos of the time, nosotros it is us que le echamos la culpa al diablo that blame the devil. y no nos damos cuenta que hay dentro de nuestro And we corazón. don't realize what we have El in our enemigo hearts. viene y te pone en pensamiento. The enemy comes and places a Y thought, depende de uno and it is up si to ese us pensamiento whether that thought recorre el corazón goes to your heart y llega a la acción. and then Es depende provokes de an uno, action. hermanos. It is Y up to depende us. de uno and it is up to us si nos roban la paz. whether it steals our peace. El enemigo pone el pensamiento, The enemy places a pero thought, depende de uno but si it is ese up to us pensamiento whether that thought, y si ese mal pensamiento llega a that dar evil fruto. thought will Amén, give hermanos. fruit. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, en el versículo Juan 16:36, John 16, el Señor sigue 36, diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos ver que Jesús proclama we can see la that Jesus verdad de says su victoria. the truth of his Es una victory. declaración de un hombre It is a que está a declaration of a punto de man ser arrestado, that is about to be abandonado, arrested, rechazado, rejected, burlado, mocked, torturado tortured, y ejecutado. and executed. Judas, las autoridades, The authorities, Pilatos, los soldados, ni the siquiera la soldiers, muerte, not even ni death, siquiera la tumba not even the pueden vencerlo. Alaba lo que él vive, hermanos. could overcome. En lugar de eso, Jesús verdaderamente puede decir, Truly can say, yo he vencido al mundo. I have overcome El the world. problema The problem no es que las aflicciones toquen nuestra puerta. Not that El afflictions problema touch es our cómo la vamos a doors. enfrentar. The problem is how we're Nuestra going to encounter actitud them. ante las adversidades Our attitude towards those terminarán adversities. si avanzamos o nos quedamos We'll say we're going to a move medio forward camino. or be left halfway. Podemos ver We can see a Jesús. Jesus Él va hacia la cruz, that he's going towards no the en cross, temor ni not en in fear tristeza, or sad, sino como un conquistador. but as a conqueror. Muchas personas ven Many más people grande see el problema the problem que a greater Dios. than God. Hermanos míos, Brother, Dios está sentado en su trono God is sitting in his y throne. no hay nada más grande And there's nothing que nuestro greater Dios. than our Lord. Él es incomparable. He is Hay esperanza en medio de las aflicciones. There's hope in the midst Hay of the esperanza en affliction. medio de las tribulaciones. There's hope in the midst Hay of esperanza en medio de las tribulation. enfermedades. In the Hay midst of esperanza en sickness. medio de las aflicciones, There's hope in the hermanos midst of- míos. Y esa esperanza And that se hope llama Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive, It's hermanos. Jesus Christ. Gloria a Dios. Sabiendo que Jesús Knowing that ha vencido al mundo, has overcome the world, nos trae confianza, It brings us certeza, trust. seguridad. security, Es el fundamento de nuestra paz en is Él. the foundation of our Vemos que faith in Him. Jesús está en We control. can see that Jesus is Vemos in que control. aunque We can ha see subido, that even though you have aunque heard, se va, Él no abandona. He never leaves you. Vemos que ama We y know que, that He la, loves y us que la victoria es suya. and that the victory belongs Podemos to Him. ciertamente tener confianza. We can have trust in El Him. mundo está lleno de muchos The world y is de full muchas aflicciones. of many afflictions. Pero recordemos But let's que remember aunque estamos en este mundo, that even though we're in this world, no somos de este we mundo. are not from this Nuestra world. morada es celestial. Alaba We lo que Él dwell vive, in the hermanos. celestial world. Gloria a Dios, hermanos. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, después de haber pasado por muchas After aflicciones, going through many dificultades, difficulties, podría decir con toda seguridad He could have en said Romanos 8, in Romans 18, 8, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Él nos ha prometido una vida eterna. He has promised Él eternal life to us. Nos sacará de esta aflicción. Will take us out Salmos of this 34, affliction. 19 dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová las librará. Gloria a Dios. Él guardará nuestros pensamientos. He will Él keep es our quien thoughts. ministra paz He's the one that en medio de la ministers peace tormenta. in the midst of Él es the quien storm. sostiene He's the one that con su sustains. diestra poderosa. Y nos dice en tells us Isaías 41:10, In Isaiah 41:10, no temas, do not porque yo fear, estoy contigo. because I am with No you. desmayes, porque yo soy tu Dios, I am your God. que te esfuerzo. Siempre te Strengthen ayudaré. yourself and I will Siempre always te help you. sustentaré I will always con la sustain diestra de you mi justicia. with my justice. Hermanos míos, si estamos en la mano del Señor, If we're in the hands no hay que of temer, God, we should no not hay que fear. atemorizarse. We should not be Confiad afraid. y Let's no trust. temáis, dice el Señor. Do not La palabra de Dios dice fear. The en word of Primera God de tells Juan, us, 1 capítulo John, 5, el verso 4. Chapter Porque 5, todo lo que es 4, nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Esta es la victoria This is the victory que ha vencido al mundo. that has overcome the Nuestra world. fe. It's our faith. Gloria a Dios. El Señor venció la muerte The en la Lord cruz defeated death del in the Calvario cross of Calvary, para que nosotros seamos so that we más que vencedores can be en more Cristo than Jesús, conquerors Señor in Jesus nuestro. Christ. Conclusión, hermanos míos, In conclusion, la paz the peace que Cristo nos ofrece that Christ offers es única y poderosa. is unique and Es una powerful. paz que It is trasciende a peace todas nuestras circunstancias that can y nos transform all guarda circumstances en la presencia de and Dios. keeps us in the presence Que of busquemos God. cada día For us to seek every experimentar day más de esta paz, to experience more of this confiando peace, en la trusting promesa de nuestro Señor, que in the dice promise over God que Él no nos va a abandonar. that says that He will not ¿Sí? forsake Que us. confiemos To que Él trust siempre va a that He estar will con nosotros. always Amén, be with hermanos. us. Gloria a Dios.